Unidad. Nación. La transformación espiritual de Venezuela ya ha comenzado. Me acompaña hoy mi esposa, que es mi pastora. Amén. Y algunos, ven, ¿y por qué ella es tu pastora? Bueno, los dos éramos pastores. Pero Dios quiso ponerme el manto de maestro y ahora tenemos un pastor y un maestro. Me siguen diciendo pastor y seguimos pastoreando. Ella grita, yo hablo más bajito, pero cuando nos unimos, el diablo tiembla. ¡Qué bueno! Bien, vamos a poner las diapositivas. Y yo quiero decirle que de lo que estamos hablando es de 7 montes, de la espiritualidad, que ya lo oímos, ahora educación y leyes, familia, salud, economía y comercio, arte y cultura, telecomunicaciones y gobierno. Son montes, son áreas de influencias que la iglesia debe tomar, poseer e influenciar. Pasémoslo. Y nuestra revelación, como bien dijo el apóstol, está aquí. Deuteronomio 7, 1 al 3. Cuando Jehová te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, a los feos, ¿verdad? Aneteo, Jerjeseo, Amorreo, Cananeo, el Fereceo, el Abeo y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. No hay alianza posible. Pasemos. Ahora, hay una revelación para la iglesia que el diablo tiene vedada y que debemos despejarla. Así que yo le voy a pedir que por favor soplen para que esa nube se vaya. Sople, sople. Páseme la diapositiva, sople más duro. Entonces dice, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ella, iglesia. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Acuérdate de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa, y del brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, y así era Jehová Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Pasemos. Así que vamos a hacer una introducción al monte de la educación. Pasémoslo. Esto se trata de estas 7 naciones, o 7 montes, o 7 feos, que Josué debía echar fuera, si no iban a ser espina para sus costillas. En tiempos de la conquista de la tierra, lo que debía hacer Josué y el pueblo de Israel, conquistar la tierra. Pero en nuestro tiempo y en Venezuela, es cada ministro, cada manto y la iglesia las que tienen que echar fuera estos montes. Eran 7 naciones que los mencionamos, 7 feos. Pero para la iglesia son 7 áreas de influencia,
de poder que nosotros debemos conquistar. Josué no podía hacer pacto, tenía que romper todo pacto, no podía hacer alianza. Y la iglesia tiene que romper con más de 2000 años, más de 7000 años de anticultura. Hay que establecer, o Josué debía establecer, la verdadera adoración. Y nosotros tenemos que establecer la cultura del reino en nuestra tierra. En cada uno de estos montes, Josué debía colocar líderes. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Así, echamos fuera a los principados y los dejamos vacíos. Ah, no. ¿Qué tenemos que hacer? Colocar líderes. Así que de eso se trata, de formar líderes. Pasemos. En toda área, decía la hermana, en deporte, en cultura, científicos, de todo. Pasemos esto. Hay una aplicación de Deuteronomio 7:1. Es que cada uno de estos enemigos que los israelitas debían derrotar y erradicar representan hoy en día áreas de influencia que debemos extirpar de nuestra tierra y cambiarlos por los principios del reino. La influencia del reino. La iglesia debe influenciar, como decía mi apóstol, la eclesía. Y la eclesía no está dentro de las cuatro paredes. Pasemos. Así que lo que debemos hacer es tomar estos 7 montes. Pasemos. La espiritualidad, educación y leyes, monte y familia y salud, economía y comercio, artes y cultura, telecomunicaciones y el monte de gobierno. Debemos tomarla. Pasemos. Hay una revelación de estos 7 montes. ¿Cuál es? Acontecerá en los postreros, para este tiempo, estuvo oculto, pero es para la iglesia hoy, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre todo collado, y correrán a él todas las naciones. Yo simplemente estoy haciendo una introducción, lo que ya el apóstol dijo. Pasémoslo. Isaías 2:2. Tenemos que poner la influencia del reino en el monte de educación y las leyes. Yo quiero decirle que el origen de la educación, el diseño que Dios tuvo, es este. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que el modelo que Dios estableció para la educación es que la educación tiene que ser teocéntrica, gente que tema a Dios. Si hay gente que tema a Dios, no van a haber corruptos. Amén. Esto es de la ley y la educación. Pero si hay gente que de verdad tema a Dios, yo creo que ni siquiera las leyes se necesitan. Ahora, la educación tiene unas bases. Oye, tiene unas bases. ¿Cuáles son las bases? Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán nuestras iglesias, nuestros tesoros de todo bien preciado y agradable. La cámara, tu tálamo nupcial se llenará de todo bien preciado si usted actúa con ciencia. Ahora, ¿qué es sabiduría? Es la aplicación a la vida de los principios de Dios. Y así fue que se estableció la educación. Las grandes universidades y las primeras escuelas que formaron los puritanos, su principio era sobre la sabiduría y el temor de Dios. Eso ha cambiado porque fue secuestrado por un principado que es el amorreo.
Así que es tomar en serio a Dios, es creerle, es creer lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Y aquí vamos a romper paradigmas, porque lo que este principado nos dice, que lo que no se puede medir, lo que no se puede razonar, lo que no tiene lógica, lo profético, eso no tiene sentido, no tiene cabida. Pero no es así. La vez pasada, lo voy a repetir, y me pusieron el hombre que convirtió el agua en vino, porque todavía Dios puede convertir el agua en vino. Todavía Dios hace milagros. Yo predico un evangelio tan anticuado, tiene más de 2000 años de antigüedad, pero el Dios es igualito. El Dios sigue transformando, el Dios transforma al drogadicto, el Dios hace milagros. Él no quería decirles esto. Yo soy bachiller. Amén, yo soy bachiller. Y soy bachiller porque la iglesia me obligó. Tenía 6º grado. Y ver, pastor, ¿y por qué usted no saca a que sea el bachillerato? Y lo saqué. Pero de manera autodidacta he procurado estar al día. ¿Por qué? Porque yo le sirvo a un Dios que es el Dios de la sabiduría. ¿Qué es la prudencia entonces? Si no sabía eso. Bueno, Eleodoro Moro también era nada más bachiller y le dieron a llegar hasta doctorado. Es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos, actividades, sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir prejuicios innecesarios, tener prudencia. ¿Ok? Estamos hablando de los principios de la sabiduría, de la educación. ¿Qué es la ciencia? Es la capacidad investigativa del individuo. Ahorita la gente no quiere pensar. Mire, podemos donar los cerebros. ¿Qué le digo yo a los estudiantes de hermenéutica? ¿Usted es venezolano? ¿Conoce el himno nacional? ¿Lo ha cantado? ¿Qué es el empirio? ¿Qué es el empirio? La morada de Dios. Ahorita la gente, ay, ¿cuánto vale esa fruta? 10 bolívares. Bueno, dame 10, ¿cuánto es? Sacan la calculadora. ¿Sí? Y así también son nuestros maestros. Nadie enciende una luz y le esconde debajo del almú. ¿Qué es el almú? Dele que son pasteles. Amén. Bueno, yo tengo que investigar lo micro, lo macro. Yo tengo que investigar por qué mi esposa una vez al mes anda irritable, para complacerla, para mimarla, para apapacharla. Yo tengo que conocer lo micro y lo macro, lo que está pasando en mi familia, y no simplemente dele que son pasteles. Así que tiene que haber ciencia. Y usted tiene que saber, sí, la hermana explicó muy bien el monte de la espiritualidad, pero usted tiene que saber qué es lo que tienen tres iglesias, cuáles son las inquietudes de cada uno para irlos guiando acá. Mire, los maestros somos los arqueros de Dios. Este me sirve para maestro, ¡cha! Este me sirve para esto, ¡cha! Este me sirve para que sea empresario, ¡cha! Y irlo flechando con la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de la sabiduría? Por supuesto, el principio es el temor a Dios. El segundo es la palabra de Dios, pero aplicada. Y el tercer principio, o la fuente de donde obtenemos sabiduría, son las calles. La sabiduría clama en las calles. Yo tengo que ver por qué aquel terminó en una plaza
Yo tengo que ver por qué aquel lo botaron, la mujer lo dejó, o por qué le montó cacho. ¿Me entendió? Para no imitar, las calles nos hablan. Y lo que está pasando en la educación en Venezuela nos está clamando, nos está diciendo: iglesia, despierta. Bueno, el enemigo de este monte es el amorreo. El amorreo representa el humanismo, el racionalismo, el liberalismo, y es influenciado por el príncipe de Grecia. Y ya vamos a ver eso. Y tiene un principado que es Beelzebú. Beelzebú es el príncipe de las moscas. No es que te robe el alimento, te lo contamina. Y tú no sabes por qué, cómo es. ¿Por qué estás en el baño? No es que no hagas las cosas, no es que no alabes, no es que no adores, no es que no busques a Dios, pero de una manera errónea, como decía el hermano. Beelzebú significa el señor de las moscas, es el señor de la mentira, el que tiene que ver con el fruto del bien y del mal. Él no le dijo que no. Sí, de verdad Dios dijo que no comas de ese fruto, pero no es que no vas a morir. Ahí lo contaminó. Beelzebú contamina la doctrina. Ok. Ahora, esto tiene algo profético. ¿Qué es? Los amorreos. ¿Quiénes son los amorreos? Los amorreos vivían en la tierra aquí donde vivían los feos. ¿Verdad? Este es el mapa de Palestina con todos los feos. Y aquellos tenían dos posiciones. Estaban acá con Sehón, en la Transjordania, pero también estaban del otro lado de la tierra prometida en sí. ¿Y sabe hasta dónde se trasladaron? Hasta Mesopotamia. ¿Y por qué fueron a Mesopotamia? Porque fue de Mesopotamia que Dios llamó a Abraham, y Abraham vino contaminado con el código de Hammurabi, y por eso agarró la criada, porque el código de Hammurabi decía que eso se podía hacer. Páselo. Fueron los amorreos, o fue un amorreo, el que hizo el primer código de leyes, Hammurabi, donde está la ley del talión. Entonces yo le digo a mi esposa: bueno, menos mal que tú no eres estéril, porque si fueras estéril, entonces puedo agarrar a la sirvienta. Me dice: sí, Luis, el bastón te lo rompo en la cabeza. Ok. ¿Y quién es Beelzebú? Como les dije, el príncipe de las moscas. Las moscas contaminan el pan material. Usted se lo come y se enferma, le da gastroenteritis. Y allí estaba aquella señora, el muchacho con gastroenteritis, y la barrigota así, y le dijeron: no, mira, tenemos que dejarlo hospitalizado porque tiene gastroenteritis. Y ella dijo: no, si se tragó un gato enterito, se lo llevo a la bruja que se lo saque. No, hermano. Pero también Beelzebú contamina el pan espiritual, contamina la doctrina. Ahora, ¿quién es el príncipe de Grecia? Daniel 10:20 dice: él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con el príncipe de Grecia vendrá. Nosotros a veces, y hay hermanos que empiezan a pelear que si con los políticos, con el gobierno. No, hermano, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Por eso es que Daniel entendió esto y trabajó con estos emperadores. Pero en el libro de los Proverbios, en el libro de Eclesiastés, Salomón narra lo que ocurre debajo del sol. Pero en los libros apocalípticos se habla lo que ocurre debajo del sol y lo que ocurre sobre el sol.
Y en el libro de Daniel, que es apocalíptico, páselo, se revela que Daniel estaba buscando de Dios 21 días. Leyó el libro de Jeremías, está buscando la respuesta. Se cumplieron los 70 años, para allá por lo pasando. Y Dios le mandó la respuesta el mismo día. Y no fue el príncipe de Persia, no fue Darío ni Artajerjes, ni ningún reino aquí. Era un principado llamado el príncipe de Persia. Y en lo que fuera derrotado, no era Alejandro Magno, era un principado que iba a estar allí. Así que Dios, hay un principado allí con los amorreos en el monte de Educación, que es el príncipe de Grecia. Los griegos, sígalo pasando, los griegos decían que el hombre es el centro de todo. Mente sana en cuerpo sano. Olimpiadas y filósofos. Eso es lo de ellos. Pero lo espiritual, lo profético, la revelación de Dios, para ellos no existe. Ese es un problema. A Jesús le preguntaron, nosotros éramos varios hermanos, y cada uno tuvo una mujer. En el reino de los cielos, ¿quién la va a tener? Bueno, yo le respondería, menos mal que la mujer samaritana tenía nada más 5. Y el que ahora tenía no era su marido, porque quedaba un día libre. Si iba al cielo iban a hacer cola. ¿Ah? Ustedes hierran ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque ellos ni se casarán ni se darán en casamiento. Los saduceos no creían en lo espiritual. Ahora, esto, oye, hay una revelación allí cuando Pablo dice esto, dice, principados están organizados. ¿Qué más dice? Potestades han recibido autoridad. Gobernadores para gobernar al mundo, huestes de maldad y llenarlo de maldad. Cuando usted hace un bosquejo de eso, el enemigo se ha organizado, ha recibido potestad para gobernar al mundo y llenarlo de maldad. Y a nosotros nos corresponde echarlo fuera. Fíjese, los amorreos están organizados. Tienen a Belcebú y al príncipe de Persia, que nos dice que todo tiene que ser lo que se pueda medir, pensar, creer, ¿cómo es? Lo lógico. Pero eso, ya entiendo por qué Dios no quiso que yo estudiara mucho. Porque entonces muchas veces la gente, cuando tiene estudio, se vuelve altanera, orgullosa y jactanciosa. Tiene uno que agarrarse bien de Dios. Ok, pasemos. Ahora, el orgullo, la jactancia y la altanería nos llevan, estos son los enemigos que ellos establecen. El liberalismo, entendiendo el liberalismo como las cosas que están contra los principios de Dios. El racionalismo, que todo es lo único que yo pueda pensar, lo único que yo pueda creer, lo único que yo pueda indagar. Pero no, mira, aquí le convertí el agua en vino. El humanismo, donde el centro es el hombre. Eso es lo que él establece. Hay que complacer al hombre. Hay que hacer las cosas como las dice el hombre. Y el ateísmo, que es un mundo sin Dios. Esos son los principados y todas las huestes espirituales que los amorreos tienen en el monte de Educación. El liberalismo, el ateísmo, el racionalismo y el humanismo. Ok, pasemos. Ahora sí. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? La hermana dijo, tenemos que arrepentirnos. Vino Juan el Bautista y Jesús
con un mensaje idéntico, diciéndonos: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ese arrepentidos allí, esa palabra allí, es metaneo. ¿Se acuerda que hay un metacarpo, no? Y el metacarpo, que es un hueso, te permite cambiar de pies para caminar. Y lo que él está diciendo, esa palabra es metaneo. Cambien de manera de pensar. Dejen de pensar como los griegos. Y empiecen a pensar como mi Dios. Usted sabe que Dios tiene mamíferos que maman debajo del agua. ¿Ah? Trate usted de mamarse un tetero debajo del agua. Usted sabe que Dios tiene mamíferos que vuelan y aves que no vuelan. Criaturas sin ojos y consiguen lombrices como los topos. Dios tiene paradojas. Hermano, muchos vienen de allá del Táchira, que no conocen la playa. Pero hermano, usted se va a la playa, acá abajo, y pasa el día allí, usted se quema. Y hay personas que tienen hasta quemadura, hasta de 2º grado. Y usted se va al pico, usted se va al pico Bolívar y tiene frío. En el pico Bolívar no está más cerca del sol, ¿sí o no? En el pico Bolívar no está más cerca del sol. Bueno, ¿quién va a contender con Dios si Él lo hizo así? Yo simplemente lo creo. Ay, que no, ¿cómo es que a Jonás se lo comió una ballena? A lo mejor fue un tiburón ballena y los jugos gástricos y para acá. Mire, hermano, si Dios me dice a mí que se lo comió una camaiguana, yo lo creo. Para que los que no conocen la camaiguana, es un pescadito aquí que es transparente y es más pequeño que la sardina. No porque la camaiguana tenga la capacidad la tiene mi Dios, de que es soberano. Así que usted tiene que cambiar la manera de pensar. ¿Sí? La espiritualidad, y hay que cambiar, pero ¿cómo? Pasémoslo, porque ya me queda poco tiempo. Fíjese, hay un principio hermenéutico. Jesús dijo, cuando le hablaron del divorcio y tal, y para acá, y que Moisés mandó a dar carta de Dios, le dice, sí, eso es ahora en este siglo, esto es ahora, en esta cultura, donde está el príncipe de Grecia. Pero en el principio, cuando lo que existía era la cultura de Dios, no fue así, sino que varón y hembra los hizo Dios. Hasta la iglesia, hermano, ha caído en eso del príncipe de Grecia. ¿Sí? Ya estamos diciendo los y las. Cuidado con los lis y los luz. ¿Usted ve? Porque nos adaptamos. Ajá. Y a lo mejor no te va a gustar mucho esto, pero yo soy una mente liberal. Amén. Dios liberó mi mente. Ay, yo no predico condenación, no predico ley, porque según el príncipe de Grecia, la iglesia me da cada vez vacía. Y yo no predico gracia porque se me va a convertir en libertinaje. No, yo predico gracia, ley, todo lo que está en la escritura, porque es palabra de Dios. Y no soy yo, aunque Él me ha dado una unción, es su palabra la que tiene poder. Amén. Ok, pasamos. Ahora, eso de cambio, arrepentirse, es porque toda información
o casi toda, no voy a decir toda, casi toda información nos llega a nosotros por los 5 sentidos. ¿Ok? Dije casi toda. ¿Ok? Pasémoslo pues. ¿Y qué es lo que pasa? Llega al cerebro. Son estímulos de afuera que llegan a nuestro cerebro. Y según los científicos, nosotros tenemos un cerebro triuno. Ellos lo llaman el más pequeño, es el reptil, donde es automático. Usted no dice, ay, ya, yo tomé tanta agua, ya me toca hacer pipí. A mí me toca respirar. No, él es automático. Él hace que funcione la sangre, etcétera, etcétera. Bueno, perfecto. Ahora, el límbico, que es el otro cerebro, ahí están los afectos. Y yo tengo que hacerte esta clase tan amena para que usted, si le dan ganas de hacer pipí, usted cierre las piernas y dice, yo no me pierdo esta clase porque esto está bueno. Ese es el trabajo del maestro. Por eso es que siempre andamos trayendo peroles y cosas a nuestras predicaciones. Si te gusta, usted lo va a pasar al otro, páselo hermano, al neocorteza. Y el neocorteza se divide en 2 hemisferios. La información que usted pasó porque el maestro te estimuló, usted lo va a llevar a 2 hemisferios. El hemisferio izquierdo, ahí está los cálculos, la habilidad numérica, el lenguaje escrito. Pero allá está lo artístico. Usted no ve que usted a veces se acuerda de la música y no se acuerda de la letra. O a veces se acuerda de la letra y no de la música, porque son manejados en cosas. Pero aquí es donde está la creatividad, donde está lo imaginativo, en el hemisferio derecho. Pero a nosotros se nos ha enseñado a pensar solamente con el hemisferio izquierdo. Solamente nos hablan y nos hablan y nos hablan. Y es calculador. Por eso lo profético no llega. Por eso no creemos. Así es nuestro cerebro. Y lo que está diciendo Jesús es, metaneu. Dejen de pensar con el hemisferio izquierdo y empiecen a pensar con el hemisferio derecho, donde está la creativo, donde está la realidad. Porque son las cosas de Dios las que son reales. Lo demás es pasajero. Y ahora, yo les dije que era de una mente abierta. Hay algunos, que los que inventaron los sellos. Oye, ¿cuántos quieren venir y ponerme un sello aquí? Yo soy de aquí. No, que venga uno de otra delegación, quien sepa qué es un sello. Pero yo me lo voy a ganar creativamente. Yo acepto, pero yo soy creativo. ¿Nadie quiere poner un sello aquí? Para que yo me lo gane creativamente. Estamos acostumbrados a que nos pongan allí y nosotros recogemos. Ajá, ahora es el reto. Hermano, para yo hacer este nudo, tengo que soltar una de las puntas para poderlo meter aquí. Según el príncipe de Grecia, sin soltar una de las puntas, esto no se puede hacer. Yo me gano eso a que sí se lo haga. ¿Me está entendiendo? Fíjese. Para yo hacer un nudo, tengo que soltar una punta, meterla por aquí, y cuando lo suelto es que está el nudo. Yo lo reto a que alguien lo haga sin soltar ninguna de las 2 puntas. El príncipe de Grecia dice que no, pero mi Dios dice que sí. Porque el príncipe de Grecia dice que hay una sola forma de hacerlo. Pero si yo hago el nudo aquí, si yo hago el nudo afuera
y lo agarro aquí, y lo agarro aquí, y traspaso el nudo aquí. ¡Lo hice! Deme mi sello que me lo gané. Metaneo, cambia de manera de pensar, porque todo es posible. Para Dios nada es imposible. Y para derrotar esto feo hay que creerle a Dios. Páselo, hermano. ¿Cuál fue la experiencia de Pablo? Tengo que correr ahora. ¿Ok? En el Areópago, donde estaban los grandes filósofos griegos. Vamos a ver qué va a decir este palabrero. Y en el Areópago se discutían los asuntos judiciales y legislativos. Y en los tiempos de Pablo, solamente los religiosos y educativos. Y allí estaban los grandes sabios. ¿Y qué querrá decir este palabrero? Ellos todos lo querían oír. Tenían un altar al Dios no conocido. Pasémoslo. Y el mensaje de Pablo fue claro. Dios es el creador. Dios se ha revelado a sí mismo a la creación. Ha mandado ahora que todos los hombres se arrepientan, porque cada uno dará cuenta por Jesucristo. ¿Ok? Y ellos le oyeron cuando le habló del ADN, de una sola sangre, hizo todos los linajes de la tierra. Eso lo entendían. Pero cuando le habló de la resurrección de los muertos, no, papá, te oiremos en otra oportunidad. Nadie puede resucitar de los muertos, páselo. Así que él tuvo una introducción, habló del Dios no conocido, dio el mensaje de Dios, páselo. Entonces, cuando habló de la resurrección, ahí dijeron, no, para un griego era una insensatez que un hombre se levantara de los muertos. ¿Ok? Entonces unos se burlaban, otros que tenían más discernimiento, bueno, te oiremos en otra oportunidad. Pero eso es lo que se está queriendo. Metaneo. Pasa de pensar con el pensamiento griego al pensamiento de Dios. Bueno, mire, la Santa Cena. Cuando algo es tan importante, Dios nos bombardea por los 5 sentidos para que seamos creativos. Fíjese. Dios creó una ceremonia, pásela, que nos entra. Olemos el vino, vemos los elementos, oímos la palabra, tocamos el pan, lo gustamos, para que no se te olvide que Cristo murió por ti. Y nosotros seguimos enseñando a nuestros alumnos en nuestras escuelas dominicales, ¿cómo? Pura palabra. Hay que ponerlo a hacer. Porque se ha determinado, pásenlo, que marcan 3 tipos de estudiantes. Están los kinestésicos, están los auditivos y están los visuales. Pero cuando se trata de un grupo heterogéneo como este, yo no puedo bombardear un solo sentido. Cuando se trata de un grupo heterogéneo, ¿sabe qué dice Jesús? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón kinestésico, son los que Dios tiene preparado para los que le aman. Jesús te aborda por todos los sentidos. Entonces, ¿qué acciones debemos tomar? Yo le dije que por todas las cosas entraban, casi todas las cosas, por los 5 sentidos, pero hay otro sentido. Y es el que dice Pablo. Pues que el Evangelio, él ni lo recibió, ni lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y eso es lo que no quiere el príncipe de Grecia. Eso es lo que no quieren los amorreos. Que usted reciba revelación de Dios. Lo profético se niega. ¿Ok? Este es un autor de un libro muy viejo. Se llama El reino al revés. Porque lo que está arriba es abajo. Los valles se alcen
y los montes se bajen, donde se da comida en el desierto, donde los enemigos se aman, donde ocurre lo imposible. Pasemos. Ahora, también ¿qué está pasando en nuestra educación? Y estamos en el mismo espíritu, mi hermano. El hermano habló del ministerio quíntuple. Dios es el dador. Ahora vamos a recoger la ofrenda después, ¿no? Pero a Dios nadie le gana dando. Cuando usted le da a Dios es porque Dios te dio primero. Y Dios no solamente nos da dinero, nos da alimento, nos da el aire, nos da las aves para que la veamos, sino que Dios nos ha dado personas. Pero los verbos en griego son diferentes. Dios nos ha dado personas divinas. Y cuando se trata de personas divinas, se dice que se usa el verbo doré. Doré es un don de una persona divina. Y Dios nos ha dado dos personas divinas, al Espíritu Santo y a Jesucristo. Pero Él también nos ha dado personas humanas. Y ahí el verbo es domata. Domata. No todos son domatas. Digo, después de 60 años soy el primer maestro en la Federación Emaús. Claro que tenemos maestros de escuela dominical, pero yo estoy hablando del manto. Yo estoy hablando del ministerio, de gente común y corriente que Dios lo procesó, y después que lo procesó y formó su carácter, entonces se lo regaló a la iglesia. Ahí tienes un profeta, ahí tienes un evangelista, ahí tienes un pastor. Pero hemos tenido, las mesas tienen 4 patas, 4 patas, o hay unas que tienen una sola. Pero la de Jesús, la que Jesús diseñó para la iglesia, tiene 5 patas. Y nos hemos dedicado a ser pastores, nos hemos dedicado a tener profetas, nos hemos dedicado a tener evangelistas, apóstoles. ¿Y quién los va a enseñar? Así que a esa mesa le falta una pata. Y el Señor dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Porque se necesitan gente con el manto de maestro que enseñe a otro, que sean idóneos para enseñar a otro. Yo no puedo formar a los empresarios, pero tengo gente dentro de mi iglesia que la voy a enseñar para que haga las cosas. Pero el maestro hace falta. ¿Por qué hay maestros? ¿Por qué hay pastores que andan cojeando? Porque no hay un maestro. Dame un minuto más y desarrollamos esto último. ¿Ok? Entonces, hermano, estas son las tareas que nos quedan. Entender el principado de los amorreos, que se ha replicado por más de 7.000 años. Desarrollar el hemisferio derecho en los niños a través de programas escolares, en las escuelas dominicanas, dándole paso a lo divino, a lo profético. Y entender que esta generación tiene que entender que tenemos que llevarla a su monte, hacia su esfera de influencia. Como yo les decía, que tengamos una educación básica, pero después de allí nos dediquemos. Este sirve para maestro, este sirve para ingeniero, este sirve para esto, y desarrollar. La educación tiene que ser cristocéntrica, tiene que ser comprensible y creativa. Y además, la educación tiene que ser imitable. Muéstrate tú como ejemplo en todo. Yo he visto, hermano, aquí en el círculo militar, maestras en su, ¿cómo se llama? En su plan vacacional, bañándose en la piscina con los niños con el hilo dental. A los muchachos se les está enseñando sexualidad, pero sin moralidad. Lo que le dan es condones. Y nosotros tenemos que metaneo,
volvernos, hermano. Pasémonos. Esta es la influencia del reino, y Dios dijo que tu reino quedará firme cuando sepas que el cielo gobierna. Estas son las credenciales que presentó Jesús. Estas son. En Juan en el libro de Juan, dice que hizo Jesús muchas señales, pero estas que están en Juan se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjese, Jesús convirtió el agua en vino y Él es el Señor de la sustancia. Así que tú, que ya estás en la menopausia, eso se debe a una sustancia y Dios la puede cambiar. El que tiene problemas con la sustancia, la ira, son hormonas que se desarrollan, y Él es el Señor de la sustancia. Él puede cambiar. Sanó a un hijo de un noble sin necesidad de llegar a la casa. Él es el Señor de las distancias. Él sanó un paralítico después de 38 años. Él es el Señor del tiempo. No importa el tiempo que estés esperando la respuesta, no importa el tiempo que el amorreo ya estaba allí, se tiene que ir. Él alimentó a 5,000 con 5 panes. Así que Él es el Señor de las matemáticas. No es Pitágoras. Él es el Señor de los elementos naturales, porque Él calmó la tempestad. Y Él es el Señor de las desgracias, porque ese muchacho era ciego de nacimiento y se convirtió en un tremendo predicador que le dijo a los fariseos: ustedes también quieren hacerse sus discípulos. Hasta le hizo el llamamiento. Así que había que hacerle un estandarte ahí con Esteban. Y Él es el Señor de la muerte, porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Pero esto es si usted empieza a pensar con el hemisferio creativo. Dios les bendiga y Dios les guarde.